Saludo a toda la familia bautista del sur de Puerto Rico. Estamos contentos de estar en el episodio número 8 de su programa 100 por 35. Y en esta oportunidad tenemos un tema muy interesante, a la misma vez muy controversial. Estamos cerca de las elecciones, apenas a casi 40 y tantos de días de las elecciones tanto en Puerto Rico, en los Estados Unidos. Y quiero aprovechar la oportunidad para hablar sobre este importante tema con el pastor Luis León, que está con nosotros en el día de hoy. Bienvenido. Y también al pastor Raúl. Raúl, bienvenido otra vez. Así que bueno poder estar en esta oportunidad para dialogar. Así que vamos a estar hablando sobre principios de sabiduría a la hora de nosotros emitir nuestro derecho al voto. Y cuáles deben ser esas características que deben estar ahí y qué principios bíblicos deben guiar nuestro voto. ¿Qué piensan ustedes? Dios les bendiga, amados hermanos que nos escuchan, a todo Puerto Rico, ¿verdad?, que nos escuchan por estas redes. La verdad es que nosotros estamos impregnados, ¿verdad?, de colores, impregnados de mucha tradición, ¿verdad? Y la tradición corre en las venas y lo vemos en el cristianismo, ¿verdad? Es difícil o es doloroso decir, pero por ocasiones o por otros cuatrenios ya se ha demostrado que aun cuando se supone que hagamos un search, ¿verdad?, una investigación de cada uno de los candidatos, cuando vemos el final de los votos o el final de la contienda a X hora de la noche, sigue siendo lo mismo. Eso redunda en que la cristiandad, ¿verdad?, no votó como debería votar, ¿verdad? Y a la verdad que nosotros tenemos que buscar la justicia en esos candidatos, ¿verdad? La compasión, la misericordia, y muchas veces la mayoría de ellos no son cristianos, ¿verdad? Pero hay cosas dentro de esos personajes, ¿verdad?, o de esos candidatos que uno puede evaluar y pesar en una balanza si son buenas o si son malas. Pero pastor, es que todos dicen que son buenas y después fallan. Eso no es culpa mía. O sea, yo juzgo y yo mido por lo que ellos me presentan, ¿verdad? Si después ellos no lo obedecen o no cumplen, ya esos son, ¿verdad?, otros 20 pesos. Lo que pasa es que estamos viviendo en una época muy emocional, con poco raciocinio en las cosas. No se piensa, no se busca. Y los jóvenes, que obviamente, ¿verdad?, están buscando el voto joven precisamente porque los jóvenes se dejan llevar por la emoción del momento y no por las plataformas que presentan cada candidato. Nosotros como creyentes, como cristianos, debemos buscar las plataformas de cada uno de los candidatos, aún de los partidos políticos. Hay personas que son independientes, ¿verdad?, que corren de manera independiente, no debajo de un partido, y debemos ver las plataformas. Pero el cristiano, sobre todo, aunque es importante el asunto económico, el asunto de cómo vamos a mejorar la economía, el asunto de la luz en Puerto Rico, y todos esos aspectos, lo más importante para nosotros tiene que ver acerca de la justicia, la compasión, como muy bien estás diciendo, y más enfocado en temas que no se discuten en foros, que obviamente estamos aprovechando para discutirlo, porque no se discuten: el aborto, la perspectiva de género. Son cosas que yo no he escuchado últimamente. Todo se ha ido por dos extremos, y hay una pelea en dos extremos, y la discusión que nos compete a nosotros, nos debe preocupar y buscar diligentemente qué piensan estos candidatos acerca de la vida desde la concepción hasta el final. ¿Tiene respeto, hay dignidad por el ser humano, o el aborto en todas las etapas es permitido? Claro. ¿Qué piensa este candidato? ¿Qué piensa el otro con la perspectiva de género? ¿Qué piensa acerca de otros temas que son relevantes como la libertad religiosa? ¿Nos van a callar? ¿No nos van a callar? ¿Nos van a tener, como decimos nosotros, el puño en la cara? ¿O nos van a dejar nosotros desempeñarnos y seguir predicando el evangelio como hemos hecho hasta ahora? Entonces son temas que a nosotros como cristianos, y le hablo a los cristianos porque al inconverso de esos temas muy poco le interesan, pero a los cristianos nos debe interesar, eso hay que ponerlo en primer lugar. Y esa discusión no se está dando, y que de hecho algo, ¿verdad?, que estamos
haciendo aquí es que se discuta eso, que nosotros podamos plantear que eso es importante para la comunidad cristiana, es importante para la sociedad entera, claro. Pero ellos no lo ven, y quiero aclarar eso. O sea, esto es importante para cualquier sociedad, pero ellos no lo ven, nosotros sí. Así que yo entiendo que estos principios bíblicos acerca de la vida, acerca de llamar pecado lo que es pecado y no darlo por bueno, no educar a nuestros niños, nuestros niños los educamos nosotros, y ese tipo de retórica feminista que está cada día cogiendo más fuerza, más auge. Y vuelvo y repito, para finalizar mi parte, es que no se está discutiendo en ningún foro secular, y aún en el de los cristianos yo no he escuchado mucho que se hable de este tipo de temas, así que me es preocupante, y por eso pues obviamente damos gracias, ¿verdad?, que estamos aquí, damos gracias a Dios en su soberanía, que podemos nosotros hablar de este tipo de temas. Claro. Yo creo, Luis, que la coyuntura de Luma ha sido una plataforma genial para ellos, para no hablar de esos temas. Porque todos los partidos, ¿verdad?, están fijando sus cañones a quién saca o quién deja a Luma, y todos los otros temas han pasado por debajo de la mesa y pasarán por debajo de la mesa, ¿verdad? Por eso tenemos que ser conscientes y mirar cuáles son las plataformas, ¿verdad?, de claro, esos candidatos, para poder hacer un voto con raciocinio, ¿verdad? Claro. Y obviamente nosotros no estamos pretendiendo votar por un pastor. Nosotros no estamos buscando que haya un partido religioso para que nos lo guíe la iglesia y votar por un pastor. Eso no es lo que estamos buscando. Pero dentro, como bien mencionaste, de esos candidatos que mayor me representa, no estoy hablando sea creyente o no sea creyente, pero que represente esas convicciones que nos mueven a nosotros a la hora de votar, más allá de una ideología política que yo crecí porque mi abuelo o mi mamá me inculcaron, sino que yo estoy buscando dentro de ese perfil cómo esa persona representa esos valores y esas convicciones que no son negociables para un cristiano. Así que esa es la parte importante que también estamos buscando. Mira, Luis, y hay gente, o cuando hablo de gente, hay cristianos, ¿verdad?, que pueden decir, pero es imposible buscar algunos valores en gente que no sea cristiana. No, yo creo que todos tenemos personas allegadas, ¿verdad? Yo tengo personas allegadas, muy allegadas a mí, que son de esas personas que tú dices, lo único que falta es que se conviertan, ¿verdad? Que tienen esos valores, ¿verdad?, dentro de la sociedad. Y miran la perspectiva muy parecida a lo que nosotros miramos la vida, ¿verdad? Pues que no son creyentes, pues no son creyentes, pero esas personas, ¿verdad?, son las que nosotros vamos a mirar, porque de los candidatos no todos son creyentes, ¿verdad? Muy poco la mayoría, pero podemos evaluar qué ha sido, de dónde viene, ¿verdad? Porque sí, todo el mundo tiene derecho a cambiar, pero uno puede mirar la trayectoria de esa persona y qué es lo que ha avalado en los otros cuatrenios, ¿verdad? Porque que en este esté avalando algo y 12 cuatrenios o 3 cuatrenios atrás esté avalando otra cosa, pues uno entonces tiene que ser sagaz, ¿verdad? Claro. Y saber que lo que está haciendo quizás, ¿verdad?, me puedo equivocar, quizás es jugando con la mente del elector, ¿verdad? Es que las personas, para ingresar a una institución, en este caso en el contexto nuestro las iglesias, nos piden en qué nosotros creemos. Y de hecho, nuestras iglesias tienen una plataforma para que estos nuevos creyentes sepan lo que nosotros creemos. No queremos que nadie entre a nuestra iglesia como miembro oficial sin saber lo que nosotros creemos, tanto en eclesiología, el evangelio, la Trinidad, todo eso tienes que saberlo, y tú decides si sí o no. No te obligamos. Y cada persona pregunta. Pero en el caso de los políticos, ellos no preguntan. Yo te garantizo, y voy a decir un número, ¿verdad?, y puede ser debatible y es relativo, que un 90% de las personas que hoy están muy vocales en una discusión pública o por las redes sociales acerca de la izquierda, de la derecha, no conocen la plataforma de ningún partido, ni aún de lo que ellos defienden, y menos en lo que yo acabo de decir al principio, de estas posturas que son sumamente importantes a la hora de uno emitir el voto. Entonces no las desconocen, pero siguen con el juego, este político, este hecho, este chisme que se ha levantado, esta pelea, como nos caracteriza a nosotros los latinos y los puertorriqueños, a discutir por todo.
Yo creo que este mes es crucial, el de octubre, para que las personas puedan sentarse y ver verdaderamente las plataformas. ¿Tú quieres un cambio? ¿No quieres seguir igual? Pues hay otras alternativas. Pero un cambio no significa que va a mejorar. Y ni un cambio significa que se va a quedar en el status quo. Puede ser que pueda empeorar, puede ser que vaya a mejorar. Eso es muy subjetivo. Nosotros como creyentes debemos ver qué son los principios bíblicos, que sabemos que cuando los grandes imperios se alejaron de los principios bíblicos, fueron destruidos. Ellos se destruyeron por completo. La historia está ahí. Nosotros vimos a Roma, o sea, la historia muestra cómo Roma se destruyó ella misma desde adentro, permitiendo este tipo de actitudes antibíblicas, y ya nosotros tenemos un precedente para no repetir esa historia. Y cuando miramos a Pablo escribiéndole a la iglesia, es porque se están desvirtuando del principio bíblico, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros y definitivamente nuestra esperanza no está en un nuevo líder político. Nuestra esperanza no está en que esta persona va a cambiar todo y que la iglesia va a ser diferente por causa de este nuevo partido que está en el poder, y que la iglesia tal vez no tenga persecución por este nuevo partido político que va a tener, porque al final de cuentas la escritura dice que todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, estando en un gobierno liberal o estando en un gobierno conservador. La persecución de la iglesia va a venir. ¿Por qué? Porque la iglesia no se define o se establece por una plataforma de gobierno, sea conservadora o sea liberal, porque vemos que aún en los momentos más liberales como fue Roma, y en medio de esa persecución, la iglesia siguió creciendo, y Dios siguió levantando hombres de Dios, y tal vez en un momento donde había una mayor libertad cristiana para el tiempo de Constantino, también podemos ver que allí su iglesia también padeció persecución por medio de hablar la verdad del evangelio. Así que aunque nuestra esperanza no está en un nuevo líder político, en una nueva ideología política, no quiere decir que no tengamos diligencia y responsabilidad de nosotros mirar sus plataformas de gobierno, qué es lo que creen, qué es lo que proponen, porque al final de cuentas Pablo también decía que imíteme en todo menos en mis cadenas, y pedía que oráramos para que hubiera libertad en la predicación del evangelio, y que las personas que estuvieran en el poder pudiera haber libertad, porque nadie va a orar por persecución política. Nadie está masoquista para eso. Claro, y cuando llega, sabemos que Dios en su soberanía lo está usando para su gloria. Nadie va a orar por pecado, ¿verdad? Para que sobreabunde la gracia. Exactamente. Y que quede claro, y hemos sido bastante claros, nosotros no estamos diciendo que esto es lo más importante es el evangelio, lo que va a cambiar y transformar una sociedad es el evangelio, pero tenemos que hablar de este tipo de temas, por eso no hemos traído tanto, de hecho no hemos hablado acerca de la iglesia, simplemente estamos diciendo como creyentes, como ciudadanos de dos reinos, del reino de los cielos y de este reino, nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Hasta dónde llega esa responsabilidad? Y cómo yo voy a ejecutar esa responsabilidad, porque según la escritura todo lo que yo hago tiene que ser para la gloria de Dios. Aún mi voto, que para muchos es irrelevante, para Dios es relevante. Claro. Entonces, si es relevante, yo quiero adorar a través de mi voto, yo tengo que coger personas que más se asemejen en su plataforma a lo que él cree. No que te digan directo que el aborto para ellos, el derecho a la mujer es más importante. Hay un refrán que dice, ¿verdad? Sí, no lo dice, pero yo me lo inventé. De la abundancia. Hay un refrán que yo me inventé. De la abundancia del lápiz en las elecciones habla tu corazón. Así es. Hablando algo que estaba, o dando seguimiento a algo que estaba hablando el pastor Soto, es importante que la cristiandad entienda que nosotros podemos hacer un movimiento, podemos hacer un search de los candidatos, podemos ver las plataformas, en la mejor postura, todo el mundo votando por conciencia, y aún así no llevar esos candidatos a una posición. Eso en nada quiere decir que el evangelio va a ser parado, destruido. La historia ha mostrado lo contrario, claro. ¿verdad?
La iglesia es victoriosa. La iglesia a pesar de siempre es victoriosa, ¿verdad? Siempre el evangelio, ¿verdad? Las veces que han querido destruir la palabra, que han querido destruir el evangelio, se ha sobrepuesto sobre cualquier cosa, ¿verdad? Pero eso no deja de ser que nosotros, eso no deja de mirar, ¿verdad? O de tener nosotros responsabilidad en nosotros cerrar los ojos y que sea lo que Dios quiera. Así ¿no? es. Nosotros tenemos, como dijo el pastor Luis, tenemos responsabilidad como gente de esta tierra y tenemos responsabilidad, ¿verdad? Como perteneciente al reino eterno. Hay una mentalidad fatalista que ha corrido por décadas de no hacer nada, absolutamente nada con la política, porque la política está lejos, Dios no le interesa, no es parte de la cultura cristiana y por lo tanto el pueblo cristiano no se sumerge en política y nosotros podemos hablar y este programa duraría un montón de la historia de cómo ellos y la iglesia se ha aislado dejando que todo este tipo de personas que hoy están en el poder tomen el poder porque la iglesia se retiró. Y eso ha pasado en casi todos los medios. Entonces la retirada no es lo bíblico, es cómo yo me sumerjo de manera sabia, con mucho discernimiento y apoyado por Dios para yo poder contribuir y ser luz en medio de tinieblas. Pero la iglesia lo que ha optado es por retirarse. Ahora que hay un cambio de mente, un mindset de eso, de que las personas están tratando de pensar de manera distinta y se le ha hecho difícil. Si todo el pueblo cristiano votara por aquello que representa los valores. Casi poquito más de pueblo cristiano que se congrega, de tal vez poquito más de 700,000 personas. Eso define una elección en Puerto Rico en toda la historia. ¿Y sabes lo lamentable? Yo no quiero lucir fatalista y menos aquí, que no es así. No somos la fuerza política, no porque no queremos serla. Es que no tenemos la intención de cambiar. La gente todavía está dividida dentro de nuestras iglesias, con ese pensamiento de que yo nací así o que tengo un empleo por el partido político de turno, o me ofrecieron un empleo y ahí está el dinero, o simplemente por el patriotismo, por la emoción y no por la razón. Entonces dentro de nuestra iglesia muchos hasta optan por decir, mira, ya me convenciste, mejor no voto. Claro. Y no se levantan a votar. Claro. En Puerto Rico hay, para ir culminando, en Puerto Rico hay una euforia, una preocupación también con el tema de un cambio político de estatus por un candidato en particular que entre el comunismo en la isla, y hay mucha conversación en la calle sobre este tema, pensando de que tienen la esperanza de que si los dos partidos de tradición no han sido suficientes en los pasados años, pues esto es una oportunidad. Y yo creo que hemos olvidado también que, por ejemplo, este tipo de propuesta no es algo nuevo, es decir, un partido que también lleva añales en medio de la política aquí en Puerto Rico, y que lo que pretende de igual manera es darle mayor poder al gobierno. La gente está cansada de que el gobierno sea los que tengan por el cuello a Puerto Rico, y ese es el grito de protesta de la gente hastiada de que el poder en Puerto Rico, incluso el 60% de los empleos en Puerto Rico provienen del gobierno. Que no debería ser así. Que no debería ser así. Pero entonces estamos cansados de que el gobierno sea el que tenga el control sobre nuestra isla, pero el partido que se identifica con el comunismo en Puerto Rico, que es donde la gente piensa como que ahí está la esperanza, es darle, si ahora el gobierno tiene poder, es darle el doble del control al gobierno. Un gobierno, es el control absoluto al gobierno, porque eso no es otra cosa. Dicho por los candidatos de ese partido. Claro. Dicho por nosotros. Eso está en sus plataformas de cómo saca a Luma para que vuelva como estaba antes. Que el gobierno sea el ente. Correcto. Que trabaje con la energía eléctrica. Pero si así estábamos antes. Correcto. Entonces, porque ellos están en contra de la privatización, y eso ya son asuntos económicos, asuntos sociales, de discusión, donde pues obviamente vamos a quitarle a una empresa privada, pero ellos no creen en la privatización y vamos a dárselo al gobierno, que el gobierno tenga el control total
de este tipo de cosas, que lo tuvo y mira hasta donde nosotros... Que parece incongruente porque tú escuchas estos temas en la calle, tú vas al banco y tú escuchas estos temas, Sí. tú ves la televisión. Yo creo que hay mucho miedo, ¿verdad? Hay mucho miedo y como todo, como los de ambos lados, ¿verdad? Se han dejado manipular, ¿verdad? Manipular. Esa es la palabra correcta. Tanto uno como con estadidad, tanto como la unión permanente, el Estado Libre Asociado, la independencia. La verdad es, ¿verdad? Cuando vamos a la Constitución de Puerto Rico, es que nosotros somos colonia de Estados Unidos. Aquí puede venir a gobernar el Estado Libre Asociado, el PNP, el independentismo, y nadie puede gobernar sobre las leyes de la Unión Permanente por Estados Unidos, ¿sabes? Yo no milito ni soy, ¿verdad? Ni simpatizante, y todos lo conocen, ¿verdad? De mí, pero yo entiendo que es un sobremiedo a la gente, porque lo lógico es, si nosotros no hemos podido ser Estado en qué sé yo cuántos años, llega un gobernante Claro. Independiente y ya va a ser no independiente. No, eso no es así. Nosotros somos, nosotros somos claro. posesión de Estados Unidos. No es de la noche Claro. a la mañana. Y aunque no sea de la noche a la mañana, o sea, la última palabra la tiene Estados Unidos, Sí. ¿verdad? Porque nosotros somos, él tiene que gobernar bajo el Estado Libre Asociado. Esa manera que nos define no la puede cambiar, excepto un plebiscito o una asamblea constituyente. O sea, y aún trayendo el plebiscito o la asamblea constituyente, yo dudo. Claro. Que eso Y por esta razón que mencionas, es importante que podamos entender que a fin de cuentas esta elección no es un asunto de estatus. Exacto. No es un asunto de estatus. Sin embargo, sí hay unos asuntos ideológicos, que es lo que acabamos de ver ahora, que cada plataforma de gobierno sí representa. Exacto. Por ejemplo, tú no necesitas traer Más libertinaje. comunismo, por ejemplo, a la nación americana como nación en el partido que gobierne. Pero cada estado tiene la libertad. Claro. Y por ejemplo, tú vas a California. California es un gobierno socialista. ¿Entiendes? Y New York. Tú lo observas, tú vas a New York, un gobierno socialista. Y detrás de esas filosofías, alguien bien dijo, tú no puedes ser socialista y cristiano. Esos son dos pensamientos totalmente... Esto viene siendo independiente del estatus. Por ejemplo, sea que tu preferencia sea estadidad, sea Estado Libre Asociado, sea independencia, eso no es lo que está en juego en esta elección. Lo que está en juego en esta elección es lo que representan estas figuras como candidatos y las ideologías que pueden traer, independientemente sea el estatus político. Sí, porque la idea acompaña al individuo. De hecho, el individuo está compuesto de ideas, y lo que tú piensas, eso es lo que tú eres y harás. Entonces, cuando entre, algo que se ha planteado es cuando entre alguien que no es, que es del otro extremo, en este caso del extremo vamos a no utilizar el comunismo para no también abonar al miedo, sino vamos a ir a la independencia. Él no va a dejar la independencia enganchada. Yo no la dejaría como hombre que soy, como tú. Lo que yo creo es lo que yo creo. Lo que preocupa es la manipulación de no mencionarlo ahora. Entonces, sí, como hacen también los estadistas, que nadie les dijo nada, pero ellos vienen y comienzan a amañar el proceso para llevarlo a Washington, para que ellos salgan beneficiados en eso. Igual va a ser para que salga beneficiado la independencia, siendo poca gente lo que apoya. O sea, que yo creo que detrás, cuando tomen la silla, ellos van a implementar ciertas cosas que la sociedad no está de acuerdo. Pero no es que no está de acuerdo, es que no se lo han dicho, ni ellos han buscado a ver si esta persona pues ha comunicado esto. Ellos lo que están ahora en una campaña de verse bien, de verse bonito, el estatus no está en juego, y es verdad, pueden pasar, pero tú tienes unas ideas. Tú lo vas a gobernar bien el Estado Libre Asociado porque le vas a dar el beneficio, vas a decir, el Estado Libre Asociado funciona porque yo 4 años, mira cómo yo corrí a Puerto Rico, o en la estadidad, te desluce a ti en tu pensamiento de independentista, ya te caíste. Puede hacer lucir mal el que está para entonces poder presentar el de él como la solución. Entonces son riesgos. Yo no estoy hablando porque eso ya es la intención del ser humano, Sí, pero son los riesgos. Lo que tiene que ver es las ideas, ¿verdad? Las ideas, porque también no es menos cierto, ¿verdad? Que dentro de partidos que se han separado, conocemos que hay gente independentista, claro, que no avala esa idea, no, ¿verdad? O sea, porque por eso es una cosa querer la independencia y otra cosa es socialista. Claro. Lo que pasa es que se han entrelazado
ya en esta... Una cosa sí, con la una otra. con la otra. Yo tuve una discusión sana con una persona en las redes sociales y me dice, el socialismo es una cosa, el comunismo, y yo le digo, sí, en definición, pero ya a esta altura están entrelazados. Lo que es el marxismo, todo eso está entrelazado con la independencia. Hay gente que eran independientes, simplemente vivir, ¿verdad? Como otros países, ser independiente, poder negociar con otros países, no necesariamente con el que nos imponen. Los hay. Muy bueno. Pero a esta altura la independencia que se sugiere está mezclada con todo Pero ese una tipo de ideología, cosas, claro, del correcto. oprimido con el opresor. verdad. ¿Quién es el opresor en estos momentos? ¿Cómo se presenta? El que está... El PNP, muerte al PNP es lo que dicen. Eso es el opresor. Los oprimidos somos nosotros que nos tienen sin luz. Eso es marxismo. Claro. Entonces eso está mezclado en la retórica de ellos. Pero eso no lo dicen y la gente no lee. Los jóvenes no se educan. Mira, tanto que no se educan que de momento viene un cantante que no sé cómo es cantante y dice, saquen la tarjeta, y ellos sí le hacen caso a ese individuo. Entonces, miren cómo estamos como sociedad cuando sabemos que hay muchas personas que se han ido de Puerto Rico y que los que predominan aquí, aunque son los ancianos, como dicen, somos Cuidado. de más de 70, 80 años. Somos una cultura envejecida. Pero la realidad es que ya estas personas, ya a veces el voto encamado es el que se está, ¿verdad?, trabajando, etcétera, etcétera. Pero los jóvenes están con un movimiento que tarde o temprano, ¿verdad?, y para mí tarde o temprano, la izquierda va a terminar gobernando este país, tarde o temprano. Sí, lamentablemente. Y en nuestro contexto, esto es lo que hemos visto, y esta es la realidad, aquí estamos hoy en Puerto Rico. Si no nos ponemos los pies en la bola, ¿verdad? Correcto. Porque para eso es esto. Y si no enseñamos a nuestra generación si no educamos, futuro, y si no... si nos quedamos callados, porque la intimidación es eso. Porque sí es verdad que hace falta un cambio. Sí es verdad. Eso no se puede tapar. Pero hay que mirar a quién. ¿Qué tipo de cambio? ¿Qué tipo de cambio? Sí es y en este contexto lo que debemos hacer como iglesia es, como bien vimos, orar, no votar por emociones, no votar por tradición, no votar porque mi papá fue PNP, mi familia fue PNP, yo voy a votar o Popular o X partido, sino que votemos con convicciones bíblicas, que es lo que me mueve a mí. Yo no puedo desconectar. Yo recuerdo una vez un miembro de la iglesia me dijo, mira, pastor, una cosa es el dinero y otra cosa es la iglesia. Yo no puedo desconectar mi vida de las demás esferas en las cuales yo vivo, como bien menciona. Todo lo que yo debo hacer es para la gloria de Dios. No es como que yo estoy en un ámbito secular, cuando yo estoy en mi trabajo, cuando yo estoy haciendo otra cosa, y yo estoy en un ámbito espiritual, cuando yo estoy haciendo cosas de la iglesia. No toda nuestra vida es espiritual. Así que en este contexto yo debo entender que yo no puedo desconectar mis convicciones, mi vida con Dios, lo que dice la palabra a la hora de yo votar, porque aún el voto es espiritual. Exacto. Porque revela lo que tú eres. Eso es parte de lo que nosotros somos. Es importante, pastor, definir, ¿verdad? Yo creo que es importante definir porque hay muchos cristianos que se han creído lo que mucho hace ruido de la separación de iglesia y Estado, como una mal definición, ¿verdad? Y haciendo lo que Luis mencioné ahorita, que a muchos cierran los ojos y que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Y hay que aclarar que eso en nada tiene que ver, ¿verdad? Que la iglesia no puede inmiscuirse en las cosas del Estado, ¿verdad? Eso lo habla el segundo artículo de la tercera lección de la Constitución de Estados de Puerto Rico, ¿verdad? Y eso lo que quiere decir es que y es importante que lo entiendan, que el gobierno no puede tener una predilección de religión en cual inculcarle a aquellos que están allá. Cualquiera puede avalar cualquier religión, pero en nada tiene que ver que un cristiano no puede inmiscuirse en las cosas del gobierno. Sí, porque esa es la intimidación. Exacto. Se trata de intimidar, de no participen, porque sé que me vas a hacer daño en los propósitos, en mis metas. No participe, quédate en las cuatro paredes, quédate allá, no participe. Y mientras más nosotros participemos, más hacemos un cambio. Claro. Pro vida, pro familia, cuando sabemos que la familia está destruida, cuando vemos los registros de que aquí no nacen niños. Y eso viene por esta ideología de cumple tus sueños. Los niños son obstáculos para tú cumplir tus sueños. Los ginecólogos no hacen parto ya. Ya no hacen parto. Entonces, estamos promoviendo la homosexualidad, promoviendo otras conductas antibíblicas
que no procrean. Pero entonces queremos... Financiadas por el gobierno. Financiadas por el gobierno, y queremos dar el voto a personas que van por esa línea. Simplemente... Que hace mucho ruido, pero que no hace poquito. mucho ruido porque tienen el eslogan de Patria Nueva. Y eso nos mueve el corazón, eso nos mueve el patriotismo. Eso nos saca las lágrimas. Entonces vamos con poesía, pero no vamos con cosas concretas. Dime cómo vamos a vivir, dime cómo va a estar mi familia. Yo puedo seguir educando a mis hijos. Esas son cosas de sustancia. Pero lo que hay ahora es poesía, levantando emociones. Una generación que está dejándose de llevar por lo que ellos sienten y no por la razón. Eso es lo lamentable y eso es lo que está ocurriendo. Y como iglesia nosotros debemos despertar y hablar de este tema con mucho cuidado, porque tampoco... uno tiene que ser y tratar de ser objetivo en algo bien difícil de ser objetivo. Exacto. Porque tú sabes cómo porque aquí... en ninguno de ellos está nuestra esperanza. No. Entonces Sí. lo mejor es que cuando uno antes decía, no, yo voto por candidatura, ya tú saliste de los partidos. Y yo te puedo decir a ti que antes, hace 8 años atrás, yo votaba por candidatura. Yo votar por candidatura, pues obviamente yo no estoy bajo un partido político. Es aquellos que yo he hablado con ellos, veo sus plataformas como candidato. ¿Qué tú apoyas? El aborto. Yo tomo eso en serio. O sea, si yo voto por alguien dentro de la urna, por alguien que ha dicho públicamente que el derecho de la mujer va por encima del derecho del no nacido, y yo voto por ese individuo, yo voy en contra de los principios de la palabra de Dios, yo estoy manchando la sangre de Cristo, yo estoy apoyando un asesinato. Si tú no tienes esa convicción... El Espíritu Santo no se te va cuando está en la urna. No, si tú no tienes esa convicción, hay algo muy preocupante ahí, hay falta de algo ahí. Y quizás pueden decir, ¿verdad? Como mencioné ahorita, pero es que aquellos también lo dijeron y después fallaron. Pero yo no tengo control de eso. No, O sea, Es lo mismo que cuando uno bautiza y al final te das cuenta de que no era ni creyente. Oye, pero, esa retórica de, pero yo vi con lo que me dice. Sí, exacto. Dios no le dijo a Adán y Eva, sabiendo que iban a pecar, de todo árbol podéis comer menos del árbol del bien y el mal. Dios sabía que ellos iban a comer del árbol, pero les dio esa confianza. Dale, corre. Tú me lo dices a mí, yo te pregunto a ti, varón, ¿tú crees en esto? Sí, yo te voy a creer. Ahora tan pronto usted falle, no te vuelvo a creer. Porque ya tengo una evidencia, un precedente que puedo entonces negarme a creerte a ti. Pero de lo contrario, no. Entonces yo tengo que basarme en la información que tú me estás dando. Si me están mintiendo, el problema es ellos con Dios. Yo me baso en la... Pero hay gente que va de frente y te dice, no, los voy a matar. Lo que le falta es que digan, a los niños los vamos a matar. Ya no. Ahora, yo creo que es importante, ¿verdad? Antes de que yo para terminar, que nuestros hermanos en la fe, ¿verdad? Entiendan que es nuestro deber como pastor. Yo no voy a hacer un sermón para decir ¿por quién votar? Claro. Pero en un sermón sí, en estos próximos domingos te voy a instruir qué es lo que tú debes hacer, ¿verdad? O qué cosas debes medir, y a tu conciencia, y que el Espíritu Santo te redarguya. Pero sí, es nuestro deber mostrarlo a la iglesia, porque a nosotros nos van a llamar a cuenta. todos nosotros tres somos pastores y yo creo que algo que es muy importante es mantener siempre dentro de nuestras congregaciones una actitud donde el evangelio sea lo que predomine y que sea lo que se revele a la hora de yo diferir. Porque yo puedo diferir en diferentes posturas. Exacto. Con el evangelio. Y el evangelio me hace cubrir lo que nos une como iglesia, no es nuestra ideología política. Lo que nos une es el evangelio. Y aunque tengamos tal vez algunas ideologías políticas distintas, el evangelio debe permear en cada una de nuestras conversaciones. Sí, eso debe. Y porque Debe ser la conversación primaria. claro, y esto se va a dar. Es decir, vamos a tener ahora conversaciones en los pasillos y con quién vas a votar y aquí y allá, y van a haber debate y vamos a escuchar cada uno buscando sus propios puntos. Pero esa actitud de amor en medio de las diferencias, esa actitud de no verme superior, obviamente yo creo que hay algo que no puede ser negociable. Yo no puedo apoyar estas agendas abiertamente y a la misma vez decir yo estoy honrando a Dios a la hora de votar. Porque también existe la posibilidad de tu derecho de no votar. Y si ninguno de esos te representa, pues mejor no votes. Entonces, si tú entiendes que en tus convicciones el tú votar
tienes una mala conciencia al tú hacerlo, no lo hagas. Porque es pecado ya. Es pecado. Estás actuando en contra de tu conciencia. Exacto, todo lo que no proviene de fe y lo estás haciendo es pecado. Entonces, mejor no lo hagas. Y eso es una alternativa, no lo hagas. Pero aún a sabiendas de ciertas acciones pecaminosas que violan de forma frontal la palabra del Señor, yo creo que son áreas en las cuales nosotros debemos meditar, debemos orar y debemos tomar decisiones sobre ellas. Aquí hay un punto que quisiera, ¿verdad?, para ir finalizando, y es que cuando los discípulos vieron a Cristo ascender al cielo, antes de eso, ellos le preguntaron: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No hay que entrar en la historia, pero sabemos, ¿verdad?, cómo fue bendecida en un momento dado Israel y la potencia que fue Israel. Había una esperanza y un deseo. Había una futuro. esperanza de tener lo que antes habían tenido bajo Salomón. Eso fueron a niveles de negocio, negociaban con otras personas, con otros reyes. O sea, estaba muy bien posicionado. Ellos sabían eso. Obviamente vemos el decaimiento con la división y todo lo que viene después. Pero hay una pregunta que ellos dicen: Señor, te vas a ir y todavía no sabemos si vas a restaurar a Israel aquí. O sea, en lo que tú vienes y nos llevas a la Nueva Jerusalén, aquí vamos a pasarla bien. O sea, había una preocupación del aquí y del ahora. Lo importante es la respuesta, porque tú haces esa pregunta, vamos a ver lo que le respondió el maestro. Y él simplemente le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les dijo: pensar en las cosas de aquí, en política, es malo, no pienses en esas cosas. Él no le dijo eso. La contestación la dejó abierta a que no es malo querer una sociedad, en lo que estamos aquí viviendo, querer una sociedad funcional, que podamos amarnos unos a otros, que podamos nosotros predicar el evangelio, como muy bien Pablo le dice a Timoteo: ora por los que están a cargo, para que, por el propósito es ese, para que podamos expandir el evangelio, porque con hostilidad se expande, pero es mucho más difícil. Entonces ora por estas personas que están en cargo, porque sabemos que tener este deseo, bíblicamente tener este deseo de estar aquí y tener una buena sociedad, una sociedad donde todo funcione, que respete la dignidad humana, es algo que la Biblia no condena. Y parece ser que la mala teología, la mala exégesis, la mala práctica que han tenido por décadas, pues la gente entiende: no, lo importante es la Nueva Jerusalén, y vamos a hacer tesoro de los cielos. Sí, eso es lo más importante. Nadie está quitando que eso no sea importante. Lo que estamos diciendo es: mientras estamos trabajando para ese reino, mientras estamos haciendo tesoros allá arriba, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desechar que maten a los niños, que hagan lo que quieran, que las familias se sigan destruyendo, que veamos gente sufriendo, porque nosotros no queremos meternos ahí ni poner políticos que puedan trabajar en ese asunto. No, hermano. La oración de Jesús, el Padre Nuestro, está incluido: venga tu reino aquí en la tierra como es en el cielo. Como en el cielo. Así que nosotros queremos ver la obra del reino de Dios. Obviamente, aunque sabemos que ese reino no se establece por ideologías políticas, pero el reino de Dios incluye cada área y cada parte de las naciones. Así que nosotros estamos llamados a discipular las naciones, y esa es parte de nuestra encomienda también. Bien, mis amados, se nos acabó el tiempo. Ya hemos hablado un poco sobre este tema. Sabemos que podemos estar todo el día hablando sobre el mismo, porque hay mucho, pero que Dios nos dé la sabiduría, Dios nos dé la gracia, que podamos hacerlo con una conciencia limpia delante del Señor, y que a la hora de nosotros ejercer nuestro voto, lo hacemos con convicciones, lo hacemos con la presencia de Dios en nuestras vidas, sabiendo que Él está allí. Lo hacemos, como decían los reformadores, coram Deo, delante de la presencia de Dios, y al final de cuentas Dios va a hacer su voluntad, sea con uno o con el otro. Ahí es donde cae la soberanía de Dios, pero por nuestra parte es donde cae la responsabilidad humana. Amén. Aunque sabemos que al final es Dios quien pone reyes, es Dios quien quita reyes, pero también el Dios que en su soberanía los quita y los pone, lo hace por unos medios, y esos medios somos nosotros, y somos responsables a la hora de nosotros ejercer nuestro voto. Así que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes, y nos vemos en nuestro próximo episodio de 100 por 35. Dios les bendiga. Dios les bendiga.